Buenos días, ingeniero. Soy el estudiante Ronald Crispin. En esta parte voy a cubrir la parte de la compañera Natalie Silvana Chica Guarnizo. Como podemos ver, aquí tenemos la portada y tenemos los integrantes que son Alison, Fabiana, Michelle, Natalie, Brian y mi persona, Ron. Bien, empezamos con la primera diapositiva. ¿Qué son los metadatos? Bien, los metadatos son información estructurada que describen, explican y dan contexto a otros datos. Es decir, no contienen el contenido principal, sino que funcionan como una capa adicional que permite entender mejor la información. Por ejemplo, si tenemos un documento, el dato sería el contenido del texto, mientras que los metadatos serían el autor, la fecha de creación, el formato, incluso el tamaño del archivo. Todo eso ayuda a identificar y gestionar ese recurso. Esto es muy importante porque en la actualidad se generan grandes cantidades de información y sin una forma muy organizada sería muy difícil de trabajar con ellos. Los metadatos permiten justamente eso, que son organizar, clasificar y facilitar el acceso a los datos. Además, también permite identificar aspectos claves como el origen del recurso, su formato, cuándo fue creado y bajo qué condiciones pueden ser utilizados. Esto, digamos, no solamente ayuda a los usuarios, sino que también a los sistemas informáticos a procesar de una mejor manera la información. Otro punto importante es que los metadatos también permiten establecer relaciones entre datos, lo que facilita su interpretación en diferentes plataformas o sistemas tecnológicos. Por eso, los metadatos son muy fundamentales y en muchos entornos, como lo que son las bases de datos, las bibliotecas digitales, los sistemas web y aplicaciones, porque gracias a ello, cuando buscamos algo en Internet, obtenemos resultados que son muy organizados y muy relevantes. Bien, los metadatos también hacen que la información sea mucho más clara, organizada, accesible y útil tanto para las personas como para los sistemas, como ya lo hemos explicado. Pasemos a la siguiente diapositiva donde vamos a ver los datos versus los metadatos. ¿Ok? En esta diapositiva voy a explicar primero la diferencia eh, que existe entre los datos y los metadatos. Y luego un problema que se presenta en la diapositiva cuando no se utiliza correctamente. ¿Ya? Cuando, como mencioné anteriormente, los datos son la información principal, es decir, el contenido como tal, como el documento, una imagen, un archivo, mientras que los metadatos son la información que describen esos datos, por ejemplo, autor, fecha de creación, formato, el tipo de archivo, etcétera. ¿Ok? Aunque cumplen funciones diferentes, ambos trabajan juntos, ya que los metadatos permiten que los datos sean más fáciles de entender y organizar. Ahora, pasando al problema. El problema que tenemos es, en la actualidad existen un exceso de información sin organización. Esto ocurre porque se generan grandes cantidades de los datos constantemente. Y como consecuencia se presenta lo que es una dificultad para encontrar los datos, ya que la información no está estructurada de manera adecuada. Además, esto provoca también lo que es la pérdida de tiempo y los posibles errores. ¿Por qué? Porque se tarda más en buscar información o incluso se puede utilizar información de manera incorrecta. Sin embargo, aquí es donde todos los metadatos, bueno, entran en la solución. Primero, permiten clasificar toda la información organizando los datos de forma mucho más clara. También se utilizan lo que son etiquetas como autor, fecha o tipo que ayuda a identificar cada dato de manera específica. Y finalmente, esto permite un acceso rápido, preciso y eficiente, facilitando la búsqueda y el uso de la información. Bien, como se observa también en la imagen, se pasa de datos desordenados a los datos organizados, ya que mejora significativamente la gestión de la información. Bien, ahora vamos a la importancia de los metadatos. En esta última diapositiva que me toca, que toca presentar como parte, se presenta la información de los metadatos en la gestión de la información. Los metadatos son fundamentales porque permiten organizar, estructurar y dar sentido a grandes volúmenes de datos. En un mundo donde la información crece constantemente, su uso es muy clave para poder manejarla de forma muy eficiente. Bien, en primer lugar, en cuanto a la organización, los metadatos permiten clasificar los datos en categorías, lo que facilita su almacenamiento y manejo dentro del sistema. En segundo lugar, tenemos lo que es el acceso, que permite realizar búsquedas mucho más rápidas y precisas, ya que la información está etiquetada y estructurada, lo cual esto reduce el tiempo de búsqueda y mejora la productividad. También
son muy esenciales en las tecnologías modernas, ya que sirven como base para herramientas como lo es hoy en día la inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización. Estas tecnologías dependen de datos bien organizados para funcionar de manera correcta. Bien, y otro aspecto es la seguridad. Los metadatos ayudan a controlar quién puede acceder a la información y permitir proteger los datos que son de manera muy sensibles, lo cual es muy importante en los entornos digitales. Además, también tenemos lo que es la conservación, que permite a los datos, bueno, permite que los datos se manejen accesibles de manera, bueno, que se mantengan accesibles y útiles a lo largo del tiempo, incluso cuando cambian los sistemas o las tecnologías. Bien, y otro punto también importante es que los metadatos permiten integrar información de diferentes fuentes, lo que mejora la coherencia y la calidad de los datos dentro de un sistema. Bien, en general, pues los metadatos transforman datos simples en información útil, lo que facilita la toma de decisiones en distintos ámbitos como el académico, empresarial y el tecnológico. Muchas gracias. Clasificación y estructura. Tenemos lo que son los tipos de metadatos. Nos dice que los tipos de metadatos son categorías que organizan la información sobre un recurso digital según su función, como describir, estructurar, gestionar y preservar datos. Tenemos lo que son los datos descriptivos. Los datos descriptivos son datos que estructurados que escriben el contenido de un recurso digital mediante los elementos como títulos, autores, palabras clave, fecha, con el fin de facilitar su búsqueda de identificación y recuperar los datos de un sistema informático. Tenemos lo que son los datos estructurales. Los datos estructurales son datos que definen la organización interna de un recurso digital y la relación entre sus componentes, ya que permite comprender cómo está estructurado y navegar por la manera de un navegador. Tenemos lo que son los metadatos administrativos. Son datos que gestionan y controlan el recurso digital a lo largo del ciclo de vida, garantizando su uso adecuado, seguro y eficiente. Metadatos técnicos. Se dice que los metadatos técnicos son datos que describen las características técnicas de un recurso digital como formatos, tamaños, resolución, software de creación para garantizar su correcta visualización, procesando y compatibilidad entre el sistema y los dispositivos. Tenemos los metadatos digitales. Los metadatos digitales son datos que establecen los derechos de las propiedades intelectual y las condiciones del uso de recursos digitales como por ejemplo las licencias, derechos a los autores, la restricción de los accesos para garantizar su actualización de ética y legalmente correcta. Tenemos lo que son los datos de preservación. Son datos que registran la historia, el cambio y las inmigraciones de recursos digitales para garantizar su conversación, su disponibilidad a lo largo del plazo, siendo esencial en el archivo histórico repositorio académico y el sistema de institucional. Tenemos lo que son las estructuras de metadatos, tenemos lo que son los campos y atributos. Los campos y atributos, los campos son unidades básicas en el almacenamiento dentro del sistema de metadatos, mientras los atributos son los que complementan a detalle la descripción más precisa. Tenemos lo que son las etiquetas. Las etiquetas son identificadores que categorizan y clasifican los recursos digitales, facilitando su búsqueda y organización.
Funcionan tanto como palabra clave como los elementos estructurales, como lenguaje de mercado, que es como XML y HTML, permitiendo que el sistema intente correctamente. Tenemos lo que son las organizaciones de información. El proceso de estructurar los datos de forma lógica y coherente mediante los principios jerárquicos, la clasificación y la concesión y la accesibilidad. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Hoy voy a hablar sobre las características de los metadatos. En esta diapositiva voy a explicar las principales características de los metadatos que son fundamentales para que funcionen correctamente dentro de los sistemas de información. Primero tenemos la interoperabilidad, que es la capacidad de los metadatos para ser compartidos entre diferentes sistemas o plataformas. Esto significa que aunque los sistemas sean distintos, pueden entender la información de la misma manera. Gracias a esto se facilita la comunicación entre plataformas e intercambio de datos sin problema. Luego tenemos la estandarización, que se refiere al uso de normas y formatos comunes. Esto es muy importante porque permite que los metadatos sean conscientes, comprensibles para todos los sistemas. Además, ayuda a evitar errores duplicados y mejorar la organización de la información. La siguiente característica es la escalabilidad, que es la capacidad de los metadatos para manejar grandes volúmenes de datos. Es decir, a medida de información crece, el sistema puede seguir funcionando sin perder rendimiento. Esto es muy importante hoy en día debido al crecimiento constante de los datos. También tenemos la flexibilidad, que permite que los metadatos se adapten a diferentes necesidades. Por ejemplo, se pueden agregar nuevos campos o modificar la información sin afectar todo el sistema. Esto hace que los metadatos puedan ajustarse a cambios tecnológicos o nuevos requerimientos. Finalmente, esta es la calidad de los datos, que es una de las características más importantes, ya que los metadatos deben ser precisos, completos y confiables, y esto depende de la información sea útil. Si los metadatos son buena calidad, ayuda a mejorar la toma de decisiones y reducen errores. Estas características permiten que los metadatos sean eficientes, adaptables y confiables, que los convierte en una herramienta clave para la gestión de la información. Función de los metadatos. Nos dice que es el elemento fundamental dentro de la gestión de información. Gracias a esto, los metadatos permiten describir, organizar, administrar, localizar y perseverar los recursos digitales a lo largo de todo su ciclo de vida. Sin ellos sería muy difícil manejar grandes cantidades de información, como ocurre hoy en día en sistemas digitales, bibliotecas virtuales o base de datos. Ahora bien, los metadatos cumplen varias funciones importantes dentro del sistema de información. En primer lugar está la búsqueda de información. Esta función permite identificar si existen relevantes dentro del sistema sin necesidad de revisar directamente los archivos. Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Internet o una base de datos, de los resultados que aparecen se basan en los metadatos y no contienen completos. Luego tenemos la recuperación de información, que es muy importante y muy relacionada como la anterior. Aquí los metadatos permiten acceder de manera rápida y precisa a los recursos que necesitamos. Otra función clave es la descripción y la catalogación. En este caso, los metadatos permiten organizar los recursos mediante el uso de palabras claves, categorías, índices o clasificación. También encontramos la transferencia de información. Los metadatos facilitan que los archivos puedan ser utilizados en diferentes sistemas o dispositivos, ya que incluyen información técnica como el formato, tamaño, estructura de archivo.
Además, los metadatos cumplen una función de evaluación de recursos. Esto significa que ayudan a los usuarios a determinar si el recurso es útil o relevante antes de utilizarlo. Por ejemplo, ver el resumen de autor o la fecha del documento, si nos puede servir o no. Gracias. Saludos cordiales, ingeniero. Buenos días. En esta parte del video voy a continuar con las funciones de los metadatos, ya que la compañera Fabiana anteriormente había mencionado algunos, pero yo voy a seguir complementando. ¿Ok? Otra función importante es la gestión y administración. Aquí los metadatos incluyen información sobre los derechos de autor, las condiciones de acceso, el uso permitido y los aspectos legales. Esto permite tener un mejor control sobre la información y evitar lo que son los problemas relacionados con el uso indebido. Bien, en cuanto a la preservación y conservación, los metadatos aseguran que los recursos digitales se mantengan accesibles a lo largo del tiempo. Esto es muy fundamental. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia constantemente y los metadatos permiten adaptar o migrar la información sin necesidad de perderla. También tenemos la función de autenticación y seguridad. Los metadatos los metadatos aquí ayudan a garantizar que la información sea de manera confiable y no haya sido alterada. Esto de aquí se logra mediante lo que son los mecanismos como las firmas digitales, cifrados o control de acceso que permitan verificar el origen de los documentos. ¿Ok? Otra función es la interoperabilidad. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, prácticamente esto consiste en la capacidad de diferentes sistemas para intercambiar información entre sí. Los metadatos hacen esto posible mediante el uso de estándares y protocolos, lo que facilita la comunicación entre distintas plataformas tecnológicas. Bien, asimismo, los metadatos permiten lo que es la trazabilidad y la auditoría. Esto significa que se puede registrar quién accede a la información, cuándo lo hace y qué modificaciones, realiza. Esta función es muy importante en entornos donde se requiere un control y seguimiento de los datos. Y finalmente está la función de los archivos y conservación a largo plazo, donde los metadatos documentan lo que son los recursos, identifican responsables y garantizan que la información siga siendo accesible en el futuro, incluso después de mucho tiempo. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, donde hablaremos de los ciclos de vida de los metadatos. Ya. Los metadatos, al igual que la información digital, no son estáticos, sino que pasan por diferentes etapas a lo largo del tiempo. Es decir, prácticamente tienen un ciclo de vida que describe cómo se crea, cómo se utiliza, cómo se modifican y en algunos casos pues también pretenden a eliminarse o destruirse. Generalmente el ciclo de vida de los metadatos se divide en unas 3 fases principales, que son la creación, la manipulación y la destrucción. Primero tenemos la etapa de la creación. En esta fase es donde se generan los metadatos, es decir, donde se definen la información que va a describir a un recurso digital. Esta creación puede tener, 3 formas. La primera, que es la forma manual, donde una persona introduce directamente los metadatos. Por ejemplo, cuando alguien llena los datos de un documento como el autor, el título o palabra clave. Este método puede ser muy preciso en algunos casos, pero también puede ser muy lento y complicado ya que es de forma manual. La segunda es la forma automática, en la cual el sistema o software genera los metadatos sin la intervención humana. Por ejemplo, cuando un archivo guarda automáticamente la fecha de creación o el tamaño de un documento. Este método es mucho más rápido y eficiente, pero también tiene limitaciones, ya que no siempre se logra lo que es identificar toda la información necesaria de manera completa. Y también tenemos la tercera forma, que es la semiautomática, que combina la automatización con la intervención humana, es decir, el sistema genera parte de los metadatos y el usuario revisa o complementa. Este método, digamos, es muy considerado y es el más adecuado porque permite aprovechar la rapidez de los sistemas automáticos y al mismo tiempo garantiza la mayor precisión gracias a la supervisión humana. Ya. Después tenemos
la fase de manipulación. En esta etapa, los metadatos se modifican o se actualizan. Digamos, esto ocurre cuando cambia la información original a la que, digamos, a la que están asociados. ¿Ok? Por ejemplo, si un documento se edita, se actualiza o digamos que se cambia de formato, sus metadatos también deben ajustarse para seguir siendo coherentes con el contenido. Este proceso suele realizarse de manera automática en muchos sistemas, pero algunos casos también requieren una intervención humana para asegurar que los cambios sean correctos y muy completos. Y finalmente tenemos lo que es la fase de destrucción. Esta es la última fase del ciclo de los metadatos, el ciclo de vida de los metadatos, donde se procesa donde se procede ya a su eliminación. Sin embargo, este proceso no es tan simple, ya que primero se debe analizar cuidadosamente. En algunos casos, los metadatos se eliminan junto con los recursos que están asociados. Por ejemplo, cuando se borra un archivo completamente, ya, bueno, sí, hay metadatos de que están asociados, digamos, un padre o un hijo. Entonces, eso ahí se vuelve un poco más complicado. Ya. Pero en otros casos, los metadatos pueden conservarse, especialmente cuando se necesita mantener un registro de manera histórica, controlar cambios o realizar auditorías. Esto es importante porque, aunque el documento ya no exista, los metadatos pueden servir como evidencia de su uso o modificación. Bien, esta ha sido mi presentación. A continuación sigue la siguiente compañera o el siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Michelle Guerra Castro. En esta parte de la exposición les voy a hablar sobre las ventajas y las aplicaciones de metadatos en el entorno digital. En la actualidad, donde existe una gran cantidad de información digital, los metadatos cumplen un papel clave porque ayudan a mejorar la forma en la que buscamos y accedemos y utilizamos la información. Por eso, a continuación les voy a explicar primero sus principales ventajas y luego algunas de sus aplicaciones más importantes en diferentes entornos digitales. Ventajas de los metadatos. En cuanto a las ventajas, una de las más importantes es la orientación del usuario. Esto significa que los metadatos están diseñados pensando en las necesidades de las personas que buscan la información. Es decir, permiten que los usuarios encuentren lo que necesitan de forma más sencilla, sin complicaciones y sin perder el tiempo revisando la información innecesaria. Por eso, facilita mucho el acceso, la búsqueda y el uso de los recursos, haciendo la experiencia del usuario sea más rápida, clara y sencilla. Además, ayuda a que incluso personas con poco conocimiento técnico puedan utilizar sistemas de información sin dificultad. Otra ventaja es el menor costo de implementación. A diferencia de los métodos tradicionales como las catalogaciones manuales, los metadatos requieren menos recursos económicos y menos tiempo de trabajo. Esto se debe a que muchos procesos pueden automatizarse, reduciendo la necesidad de intervención humana. Además, muchos sistemas actuales generan metadatos de forma automática, lo que reduce aún más el esfuerzo humano. Esto también disminuye los errores y permite que la información se procede de manera más rápida y eficiente dentro de los sistemas. También tenemos la mejora en la recuperación de la información. Gracias a los metadatos, las búsquedas son mucho más rápidas y precisas, especialmente cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos. Esto permite aplicar filtros como fechas, autores o palabras claves, lo que facilita encontrar exactamente lo que necesitas. Esto es clave en el entorno como bibliotecas digitales, plataformas educativas o internet en general, donde existen miles o millones de datos que deben ser organizados para poder acceder a ellos fácilmente. Otra ventaja importante es el apoyo a la preservación digital. Los metadatos incluyen información sobre los formatos, las estructuras y otras características técnicas.
lo que permite conservar los recursos a lo largo del tiempo. Esto ayuda a mantener la información disponible incluso cuando cambian las tecnologías o sistemas. Esto es fundamental para evitar la pérdida de la información, ya que permite migrar los datos a nuevos formatos sin que se pierdan su contenido o significado original. Otra ventaja es que permite la generación de valor agregado. Esto requiere decir que los metadatos no solo se describen la información, sino que también la organizan, la contextualizan y la hacen más comprensible. Gracias a esto, los recursos digitales se vuelven más útiles para los usuarios. Esto aumenta su utilidad, ya que facilita su reutilización, su análisis, su comprensión en diferentes contextos, tanto académico como profesional. Aplicaciones de los metadatos. Ahora hablaremos de sus aplicaciones. Los metadatos tienen un uso muy amplio en distintos entornos digitales. Su principal función, en este caso, es organizar la información para que pueda ser utilizada de manera eficiente. Como por ejemplo, en la base de datos permiten organizar grandes cantidades de información, facilitando su consulta de manera rápida y ordenada. Gracias a esto, los usuarios pueden acceder a los datos sin dificultad y realizar búsquedas más precisas. En los motores de búsqueda, como lo que usamos en Internet, los metadatos son fundamentales para mostrar resultados relevantes según lo que el usuario necesite. Esto se logra porque los metadatos ayudan a clasificar la información y a relacionarlas como las palabras claves, así como las personas las buscan. Gracias a ellos, los buscadores pueden clasificar y priorizar la información, mostrando primero los resultados más importantes o relacionarlos con la búsqueda realizada. También se utiliza en las redes sociales, donde ayuda a clasificar el contenido como fotos, videos o publicaciones. Esto permite, como por ejemplo, organizar el contenido por fechas, etiquetas o ubicaciones, facilitando que los usuarios encuentren publicaciones específicas. Además, esto mejora la experiencia dentro de la plataforma, ya que permite una navegación más ordenada y una interacción más dinámica entre los usuarios. En este caso, de contenido multimedia, como imágenes, audios o videos, los metadatos incluyen información como fecha, formato, autor o incluso una ubicación geográfica. Esto permite una mejor organización y facilita también la búsqueda como la reproducción de los archivos. Esto especialmente es muy útil cuando se maneja grandes colecciones de archivos multimedia, ya que permite clasificarlos y acceder a ellos de manera eficiente. Además, también se aplican en el sistema educativo, bibliotecas digitales y plataformas empresariales, donde ayudan a gestionar la información de manera más rápida y eficiente. En este caso, permiten organizar recursos, documentos y contenidos con una forma estructurada. Esto facilita el acceso a la información, mejora su administración y permite que los usuarios puedan encontrar lo que necesitan de manera rápida. En general, su aplicación es fundamental en todos los sistemas, donde existe una gran cantidad de información, ya que facilita su acceso, mejora la organización y optimizan la experiencia del usuario. Además, permiten que los sistemas funcionen de manera eficiente y organizada. Gracias. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Un gusto. Mi nombre es Brian Carpio. En este caso, voy a presentar lo que es unas diapositivas que me ha tocado hablar sobre lo que son las limitaciones del contexto actual, como son lo que es las desventajas de los metadatos, donde los metadatos son esenciales
para organizar y encontrar información. Su implementación y gestión conllevan a una serie de desafíos críticos que puedan afectar la eficiencia de una organización. Sus costos, tenemos que la creación de un sistema de metadatos robusto no es gratuita y suele requerir una inversión significativa en diferentes frentes, como son lo que es la inversión en tecnología, que es necesaria adquirir software especializados. Tenemos lo que son los recursos humanos, que se requiere personal capacitado como bibliotecarios de datos o arquitectos de información para definir esquemas. Tenemos lo que es la capacitación, que los empleados deben ser entrenados para aprender a etiquetar correctamente los archivos, lo que resta tiempo a las tareas principales y representa un costo operativo indirecto. En la complejidad tenemos que el diseño de una estructura de metadatos puede volverse un laberinto técnico si no se gestiona con cuidado. Tenemos lo que son la selección de estándares, que existen múltiples esquemas como Dublin Core o Mix. Elegir el adecuado. Tenemos también lo que es la curva de aprendizaje. En la curva de aprendizaje tenemos que para los metadatos sean útiles deben ser detallados y sin embargo cuando más complejos son los campos requeridos, más difícil es para los usuarios finales completar la información de manera precisa. Y la interoperabilidad tenemos que es lograr los metadatos generados en un departamento o software sean legibles por otro sistema diferente y suele presentar barreras técnicas difíciles de superar. En mantenimiento, los metadatos no son estáticos, requieren de una vigilancia constante para no perder su valor. Tenemos lo que es la degradación de información, que con el tiempo los enlaces, las categorías o las terminologías pueden quedar obsoletas. Tenemos que la migración de datos, cuando una empresa cambia de software, transferir miles de etiquetas de metadatos de un sistema a otro sin perder información es una tarea titánica y propensa a errores. Y la escalabilidad, tenemos que a medida que el volumen de archivo crece, el esfuerzo necesario para supervisar y validar que los metadatos sigan siendo útiles y aumenta exponencialmente. En inconsistencias tenemos que el factor humano y la falta de rigor suelen derivar en datos de mala calidad. Tenemos lo que es la subjetividad en el etiquetado. Lo que un usuario describe como reporte financiero, otro podría etiquetarlo como gastos de 2024. Esta falta de uniformidad destruye la capacidad de búsqueda. Tenemos los datos incompletos. Por falta de tiempo o interés, muchos usuarios suelen omitir campos obligatorios o rellenarlos con información genérica, lo que genera ruido en la base de datos. Lo que es la ambigüedad semántica, el uso de sinónimos o términos vagos provoca que al realizar una consulta el sistema devuelva resultados irrelevantes o ignore archivos críticos. Si los metadatos no se gestionan bajo un estándar estricto, pasan de ser una herramienta de orden a convertirse en una capa de basura digital que consume espacio y presupuesto sin aportar beneficios reales a la recuperación de información. Ahora tenemos los desafíos actuales. Gestionar metadatos en la era moderna va mucho más allá de simplemente etiquetar archivos. A medida que el volumen de información crece, las organizaciones enfrentan obstáculos que ponen a prueba su capacidad tecnológica y ética. Lo que es la Big Data es un entorno donde se generan zettabytes de información. Los metadatos tradicionales se quedan cortos. Tenemos lo que es la escalabilidad masiva. Los sistemas deben ser capaces de procesar metadatos de millones de objetos en el tiempo real sin degradar el rendimiento del sistema. Tenemos la variedad de fuentes. El Big Data proviene de sensores, logs, redes sociales, videos y logs de servidores. Crear un esquema de metadatos que unifique formatos tan distintos es un desafío técnico monumental. Velocidad de procesamiento. Los metadatos pierden utilidad si no se generan al mismo ritmo que los datos. Si hay un retraso, la información se vuelve invisible. Tenemos lo que es la calidad de datos. De nada sirve tener una montaña de metadatos
si estos son erróneos o están incompletos. Los metadatos, una herramienta para la organización de los recursos electrónicos. Tenemos lo que es el enriquecimiento de datos, que el desafío actual es asegurar que el metadato no sea solo descriptivo. Tenemos lo que es la limpieza constante, que es imperativo implementar procesos de curaduría para eliminar etiquetas duplicadas, corregir errores ortográficos en los campos manuales y evitar que la base de datos se llene de ruido. La confianza de la fuente, en sistemas colaborativos, determinar quién generó el metadato y qué tan confiable es esta etiqueta es vital para la toma de decisiones basada en datos. La automatización. Dado que el volumen es inmanejable para los seres humanos, la automatización es una necesidad, pero trae sus propios problemas. El etiquetado inteligente, el uso de inteligencia artificial para generar metadatos, como reconocimiento de objetos en imágenes, es eficiente, pero requiere una supervisión constante. El mantenimiento de algoritmos. Los modelos de aprendizaje automático deben actualizarse periódicamente. Si los datos del mundo real cambian, el algoritmo no. Los metadatos generados dejarán de ser precisos. La reducción del factor humano. El reto es encontrar el equilibrio perfecto donde la máquina haga el trabajo pesado y el humano solo intervenga en la validación de casos complejos. La seguridad y privacidad. Este es quizá el desafío más crítico hoy en día, debido a las regulaciones internacionales como el GDPR, la fuga de información inadvertida, lo que es la gobernanza de acceso y la anonimación. Tenemos que, para finalizar, los metadatos han pasado de ser un simple índice a convertirse en un sistema inmunológico de la información. Si los desafíos de seguridad o calidad fallan, toda la estructura de datos de una organización queda expuesta o se vuelve inútil. Gracias. Perfecto. En conclusión, los metadatos cumplen un papel esencial en el mundo digital actual, ya que transforman lo que son grandes volúmenes de datos en información organizada, accesible y que sea, digamos, de una manera muy útil. Gracias a ello, es posible encontrar también, interpretar y gestionar la información de una manera muy rápida y precisa, aunque su implementación puede presentar ciertos retos como el costo o problemas de calidad. Sus beneficios superan ampliamente estas dificultades. Por ello, los metadatos no solo son importantes, sino que son indispensables en áreas como lo que es la educación, las empresas y las tecnologías, siendo la base para el correcto funcionamiento de sistemas modernos y aprovechamiento eficiente de la información. Esta ha sido la presentación. Muchas gracias.